Prepárense para mezclar medicinas hasta conocer a Diomedes y alícense para tratar su ansiedad con una adicción, porque hoy vamos a hablar de la pregabalina, la gabapentina y toda esa vuelta que está reemplazando el Fenta. La pregabalina, o por su nombre IUPAC, ácido aminometilmetilhexanoico, y la gabapentina, por su nombre IUPAC, ácido aminometilciclohexiletanoico, pertenecen a la familia de las gabapentinoides. Estos fármacos, aunque tienen un amplio espectro en cuanto a tratamientos, su principal uso es para el tratamiento de los dolores neuropáticos y también sirven como antiepilépticos. Estos fármacos son análogos del neurotransmisor GABA, o también llamado ácido gamma-aminobutírico. Estos buscan mimetizar el funcionamiento de este neurotransmisor en nuestro sistema nervioso central. El primer gabapentinoide sintetizado fue la gabapentina. Esta se sintetizó por primera vez en 1970, inicialmente siendo investigada como un tratamiento para la epilepsia. Este fue aprobado casi 20 años después por Estados Unidos como un antiepiléptico en 1993. Los estudios e investigaciones de la gabapentina continuaron, demostrando así que este medicamento era bastante eficaz para el tratamiento de los dolores neuropáticos. Este es un padecimiento causado por el daño en algunos nervios, y gracias a esto fue aprobado para tratamiento de este padecimiento en el año 2002. Gracias al éxito de la gabapentina se comenzaron a desarrollar otros fármacos de la familia gabapentinoide, entre los cuales destacó la pregabalina, la cual es de 3 a 5 veces más potente que la gabapentina, teniendo menos efectos secundarios y necesitando una dosis menor para aliviar los padecimientos a los que se receta esta misma. La pregabalina fue aprobada para la epilepsia y el dolor neuropático en el año 2004. Posteriormente, en el año 2009, fue aprobada para el dolor crónico de espalda, y tan solo un año antes de esto, se iniciaban sus estudios y aprobaciones para el tratamiento de trastorno de ansiedad. Ahora, para entender un poco más la farmacodinámica y el mecanismo de acción de este medicamento, debemos saber para qué es y qué es el neurotransmisor GABA, ya que como les dije, estos compuestos intentan mimetizar y además son análogos de este neurotransmisor. El ácido gamma-aminobutírico o GABA es un neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, lo que quiere decir que su función es disminuir la actividad neuronal. Sus principales funciones son la modulación de la actividad cerebral, el control del movimiento voluntario y la coordinación motriz, la función sensorial y en algunos aspectos el estado de ánimo y la cognición. Este es uno de los neurotransmisores más abundantes en todo el cuerpo, participando en aproximadamente un 40% de todas las sinapsis en los adultos. Esto quiere decir que si hay un desequilibrio en este neurotransmisor, puede generar algunos problemas en el cuerpo humano. El desequilibrio de GABA puede generar enfermedades neurológicas, tales como Alzheimer o Parkinson, ansiedad, depresión, estrés y convulsiones, entre muchas otras. Por lo que intentar generar un medicamento que supliera este neurotransmisor era de gran importancia, y los gabapentinoides lograban hacerlo con gran éxito. Cuando digo que la gabapentina y la pregabalina son análogos del GABA, es porque sus estructuras químicas son muy similares. De hecho, la diferencia entre estos está simplemente en añadir o quitar un radical de su estructura. Así específicamente en el carbono 4 del ácido gamma-aminobutírico. En este carbono se añade un radical. En el caso de la gabapentina se añade un ciclohexano, haciendo que este precursor de GABA se convierta en gabapentina. En el caso de la pregabalina, se reemplaza este ciclohexano con un isobutil, aumentando de 3 a 5 veces la potencia inicial que tiene la gabapentina. Curiosamente, aunque estos dos compuestos sean análogos del GABA, estos compuestos no interactúan con los receptores GABAenérgicos. Tampoco se metabolizan en GABA ni en ningún agonista o antagonista del mismo. La gabapentina no interactúa con ningún receptor molecular de los que hayamos hablado en todos mis videos. En cambio, se ha comprobado que la gabapentina muestra afinidad por uno de los receptores proteínicos ubicado en la neocorteza del hipocampo, a esta proteína que se une el GABA en un auxiliar de canal de calcio. Pero esto no parece explicar mucho, porque aunque este medicamento lleve harto tiempo en circulación en el mercado y se hayan generado distintos estudios, aún no se conoce el mecanismo por el cual este medicamento tiene su acción analgésica. A diferencia de la gabapentina, la pregabalina sí tiene un mecanismo de acción definido. Esta es un modulador de la subunidad alfa-2 delta de los canales de calcio dependientes de la actividad analgésica y antiepiléptica. Al disminuir el ingreso de calcio, reduce la liberación de diversos neurotransmisores, tales como la noradrenalina y el glutamato. Se tiene que tomar en cuenta que el glutamato es bastante fundamental para la biosíntesis del GABA, y al disminuir el glutamato también disminuye la producción de GABA, disminuyendo así su concentración en el cuerpo, generando menos conexiones o interacciones nerviosas, haciendo que se genere una sensación de analgesia. Además de esto, también disminuye la probabilidad de tener ataques epilépticos. Estos dos fármacos también son conocidos como drogas Budweiser, esto porque generan un estado similar al de la embriaguez, esto acompañado de un leve estado de euforia.
el cual se genera al consumir una dosis alta o al consumirlo sin necesidad patológica. Ya que estos dos medicamentos son estructuralmente similares, sus efectos secundarios también pueden ser muy parecidos, y estos efectos secundarios pueden ser depresión respiratoria, aumento de peso, malformaciones cardíacas congénitas, mareos, desmayos y demás. Estos problemas son mucho más notorios y probables cuando se mezclan con otras sustancias o con fármacos, tales como opiáceos, analgésicos de alto impacto e inhibidores del GABA. De hecho, el Reino Unido reportó más de 3.400 muertes en los últimos años relacionadas con el consumo de pregabalina, haciendo que esta sustancia quede en el ojo público como sustancia recreativa. El aumento masivo del uso recreativo de estas dos sustancias puede ser comparado con el uso recreativo que se dio en sus inicios con compuestos como el Fenta, por ejemplo. Y esto puede ser gracias a las prescripciones masivas que están haciendo los médicos en Estados Unidos y en Reino Unido. Y es que la pregabalina funciona como ansiolítico. Esta suele ser recetada para tratar la ansiedad en tratamientos con un tiempo prolongado. Aunque esta sustancia tiene un bajo índice de dependencia, su uso prolongado aumenta la probabilidad de generar una adicción a este tipo de fármacos. Distintas personas que han utilizado la pregabalina como ansiolítico han reportado tener síndrome de abstinencia al dejar de utilizarla por 1 o 2 días. Además de esto, también se ha reportado que se genera una depresión alta o una ansiedad después de dejar de utilizarla 1 o 2 días cuando se está siguiendo ese tipo de tratamientos. Como ya saben, las dosis letales de las sustancias dependen de la predisposición genética, del peso, de las sustancias que se consuman además de esta y de la velocidad en la que éstas se consuman. Para la pregabalina son 10 miligramos por cada kilogramo de peso de la persona, y para la gabapentina son aproximadamente 150 miligramos por cada kilogramo de peso. Pero hay que tener en cuenta que estas dosis letales son aproximaciones. La gabapentina también sirve bastante para el tratamiento de conducta de algunas mascotas, como por ejemplo esta se ha utilizado para el tratamiento en la conducta agresiva de algunos perros. Utilizándolo se ha demostrado mejoría en esta conducta agresiva de ciertos animales. Ya saben que pueden darle like, seguirme y compartir para llegar a muchísimas más personas. Y muchachos, no metan vicio.